Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome again to this English class. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchas más clases de inglés. Además pueden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los temas nuevos y pueden dejar acá abajito en los comentarios algún tema que ustedes quieran que les explique y yo con mucho cariño y amor lo haré. Bueno, preciosuras, hoy vamos a continuar con un tema que empezamos hace 2 clases y es el tema del past continuous o el past progressive, como también es conocido. Las clases pasadas estuvimos viendo las oraciones afirmativas, las negativas, pero hoy ya nos vamos a enfocar en las preguntas, particularmente en las yes, no questions, claro que sí, o también conocidas como las short questions, que son aquellas preguntas en donde responder sí o no, es decir, yes o no, es suficiente. Ahora, antes de estudiar la estructura gramatical, vamos a repasar esos 4 principales contextos de uso en donde usamos el past continuous y luego pasamos a la estructura gramatical. Entonces, vamos a recordar, el primer contexto de uso es para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un tiempo específico o durante un momento determinado. También este tiempo gramatical lo podemos usar para hablar de acciones que estaban ocurriendo y que fueron de repente interrumpidas por otra acción. Además, también podemos utilizar este past continuous o el past progressive, como también es conocido, para hablar de 2 acciones que estaban ocurriendo simultáneamente. Y por último, para describir el contexto de las historias en pasado. Estos son entonces los 4 usos principales en donde podemos usar este past continuous o past progressive. Ahora sí vamos entonces a mirar cuál sería la estructura gramatical para realizar estas preguntas con su respuesta. Para estas yes no questions, iniciamos entonces colocando el verbo to be en pasado, ya sea was o were, dependiendo del sujeto que se vaya a utilizar. Luego de este verbo to be en pasado, was o were, vamos a colocar el sujeto. Luego del sujeto vamos a colocar el verbo con ing y por último el complemento. Y recuerden algo muy importante, cerrar con signo de interrogación porque si no la pregunta les quedaría como mal formulada. Esta sería entonces la fórmula gramatical para este tipo de preguntas. Vamos a mirar entonces los ejemplos y vamos a hacer un ejemplo por cada contexto de uso para que vamos practicando mejor este tiempo gramatical. Pero antes de realizar estos ejemplos, vamos a recordar que el was lo vamos a utilizar cuando el sujeto sea I, he, she o it y el were lo usamos cuando el sujeto es you, we o they. Ahora sí vamos con nuestro primer ejemplo teniendo como base el primer contexto de uso y así vamos practicando cada vez más. Entonces recuerden que en el primer contexto de uso es cuando hablamos de acciones que estaban ocurriendo en un tiempo específico o durante un momento determinado, durante un tiempo determinado. Entonces, supongamos que yo voy a preguntar por alguna acción o algún acontecimiento que estaba ocurriendo durante un momento determinado o en un tiempo específico. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿Were you working at 8 a.m.? Esta pregunta quiere decir, ¿estaba usted trabajando a las 8 de la mañana o estabas trabajando a las 8 de la mañana? Vemos entonces que tengo el verbo to be were. ¿Por qué? Porque recuerden que were trabaja con you y podemos decir que en este contexto del past continuous el were puede significar estaba o estabas. Luego de este verbo to be vamos a colocar el sujeto you porque estoy hablando, le estoy preguntando a usted, por ejemplo. Entonces yo digo o pregunto, ¿estabas trabajando a las 8 de la mañana? O si lo quieren traducir palabra por palabra sería estaba usted trabajando. Vemos que el verbo work, trabajar, le agrego ing para que quede como trabajando. Recuerden que esta ing le da la terminación a los verbos como en ando, vendo, trabajando. Y por último el complemento at 8 a.m. Were you working at 8 a.m.? ¿Estaba usted trabajando a las 8 de la mañana? ¿O estabas trabajando a las 8 de la mañana? Para responder es muy sencillo. Como es una yes no question, ustedes pueden responder como yes, I was. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo le pregunto a usted, usted va a responder con yo. Sí, yo estaba. Yes, I was. O también pueden responder yes, I was working. O simplemente yes. Y listo. No hay problema. Cualquiera de estas 3 formas está correcta. Ahora, mis muñecuras, si ustedes van a responder de forma negativa, es súper sencillo, pues van a decir no, I wasn't, que quiere decir como no, yo no estaba, no, I wasn't. Es decir, al verbo to be was le vamos a agregar la N, el apóstrofo y la T para que quede pues de forma negativa, no, I wasn't. O también pueden responder no, I wasn't working. Es decir,
Después del verbo to be en negativo le vamos a agregar el verbo con ing. No, I wasn't working. O por último, simplemente pueden responder no y listo. Recuerden que esta contracción del wasn't sería igual que decir was not. Solo que recuerden que las contracciones las usamos generalmente en un contexto de habla y para que suene más informal. Y otra cosita importante, mis muñecuras, recuerden que no siempre en el inglés se traduce tan literalmente palabra por palabra. Es decir, cuando yo digo were you working at 8 a.m., si yo lo traduzco palabra por palabra sería estaba usted trabajando a las 8 de la mañana. Traducirlo así estaría súper bien, perfecto, listo. Pero en la vida real nosotros no hablamos así tan formalmente. No decimos estaba usted trabajando a las 8, sino que simplemente decimos estabas trabajando a las 8 y está súper bien. Pero en inglés se escribiría teniendo en cuenta esta estructura gramatical. Listo, muñecuras, vamos a mirar este segundo ejemplo teniendo en cuenta nuestro segundo contexto de uso y es cuando hablamos de acciones que estaban ocurriendo y que de repente, ¡pum!, fueron interrumpidas por otra acción. Así que yo voy a preguntar por este tipo de acciones que fueron interrumpidas. Por ejemplo, cuando digo, él estaba jugando videojuegos cuando el teléfono sonó. En inglés sería, was he playing video games when the phone rang? Aquí ustedes pueden observar que tenemos dos oraciones. La primera está en past continuous y la segunda acción que interrumpe estaría en pasado simple. Entonces, yo estoy preguntando particularmente por esta acción que estaba ocurriendo. ¿Estaba él jugando videojuegos? ¿Cuándo? Cuando el teléfono sonó. Vemos entonces que la acción que estaba ocurriendo es la que va en past continuous. Tengo el verbo to be was, tengo el sujeto he, porque recuerden que was trabaja con he. Luego tengo el verbo play, que es jugar, y a este verbo le agrego ing para que diga jugando. Was he playing? ¿Estaba él jugando video games, videojuegos? Cuando, este when, que significa cuando, es la palabra que une ambas oraciones. When the phone rang, cuando el teléfono sonó, la acción que interrumpe está en pasado. En este caso sería the phone rang. Y recuerden, no traducimos tan literal palabra por palabra las preguntas, sino que podemos decir, por ejemplo, ¿estaba él jugando videojuegos cuando el teléfono sonó? Y listo, estaría también súper bien, ya que significaría lo mismo que preguntar, ¿estaba él jugando videojuegos? Perfecto, muñecuras. ¿Y cómo responderían ustedes? A ver, ¿cómo responderían? Sencillo, claro que sí. Podrían responder diciendo yes, he was. ¿Por qué he? Porque estamos preguntando por él. Entonces la respuesta pues sería también con él. Yes, he was. O pueden decir un poquito de manera más larga, yes, he was playing. O simplemente dicen yes y listo. Es absolutamente lo mismo. Estas opciones son válidas. O si van a responder de forma negativa, ¿cómo quedaría? Igualito que en el ejemplo anterior, ustedes colocarían el verbo to be con la negación. En este caso sería no, he wasn't. O no, he wasn't playing, que quiere decir no, él no estaba. O no, él no estaba jugando. O por último, simplemente no. Y listo. Ahora recuerden que este when ustedes también lo pueden reemplazar por un until, por un before o por un and. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar, ¿was he playing video games until the phone rang? ¿Qué quiere decir? ¿Estaba él jugando videojuegos hasta que el teléfono sonó? O pueden decir también, ¿was he playing video games before the phone rang? ¿Qué querría decir? ¿Estaba él jugando videojuegos antes de que el teléfono sonara? O en vez de esta palabrita, también pueden colocar el and. ¿Was he playing video games and the phone rang? Que significaría, él estaba jugando videojuegos y el teléfono sonó. Cualquiera de estas opciones sería correcta. ¿Por qué? Porque todas están queriendo decir lo mismo, es decir, están mostrando de que una acción interrumpió la otra que estaba aconteciendo, ¿vale? Vamos ahora con nuestro tercer ejemplo, usando nuestro tercer contexto de uso, que en este caso es cuando hablamos de que dos acciones estaban ocurriendo simultáneamente. Por ende, la pregunta estaría enfocada en preguntar por este tipo de acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo voy a preguntar en inglés que Manuela estaba cocinando mientras él estaba yendo al banco. En inglés yo diría, was Manuela cooking while he was going to the bank? Y cierro signo de interrogación. Observen que aquí también tienen dos oraciones. Ambas oraciones están en este caso en past continuous. ¿Por qué? Porque
Aquí sí estoy hablando de dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entonces la primera está en past continuous o past progressive y esta segunda igualmente. Y vemos que están unidas por la palabra o la conjunción while, que significa mientras. Was Manuela cooking? Vemos el was, Manuela que es she, que representa she, por eso es que coloco el verbo to be was, porque recuerden que Manuela es ella, entonces representa she y she va con was. Was Manuela cooking? Cocinando, estaba Manuela cocinando, al verbo cook, cocinar, le agrego ing para que diga cocinando. Luego coloco la conjunción while, que es mientras, y luego coloco la otra oración normalita. Coloco el sujeto he, luego coloco el verbo to be was, luego el verbo ir, que sería go, y con ing sería yendo, él estaba yendo to the bank, al banco. Was Manuela cooking while he was going to the bank? Estaba Manuela cocinando mientras él estaba yendo al banco. La primera va en esta estructura gramatical de pregunta y la segunda oración sí va como si estuviéramos haciendo una oración afirmativa. Ahora, ¿cómo se respondería? Sencillito, muñecuras. Pues si van a responder de forma afirmativa sería yes, coma, she, como estamos hablando de Manuela que representa she, respondemos directamente con el pronombre she, yes, she was, o pueden hacerlo de forma más larguita diciendo yes, she was cooking o simplemente yes. Ahora, ¿cómo sería la forma negativa? Pues diría no, she wasn't. A este verbo to be también le colocamos la N, el apóstrofo y la T para negar. O pueden responder no, she wasn't cooking. O simplemente pueden responder con no. Y listo. Esto es todo, preciosuras. Ahora, vamos con nuestro cuarto contexto de uso, que sería para describir el contexto de las historias, es decir, cuando describimos lo que personas estaban haciendo, cómo se estaban vistiendo, situaciones, lugares, en fin. Por ejemplo, si yo en inglés voy a preguntar por algo de una historia en particular que me están contando, y yo quiero preguntar por lo que estaban haciendo ellos en ese momento de esa historia, yo podría preguntar con base en el contexto de la historia si ellos estaban corriendo en el parque. Es decir, ellos estaban corriendo en el parque. En inglés sería were they running in the park? En esta pregunta tengo el verbo to be were. ¿Por qué? Porque estoy hablando del sujeto they, que significa ellos, y ellos siempre trabajan con were. Luego coloco el verbo correr, que es run, y le agrego ing. Aquí dupliqué la n. ¿Por qué? Porque run es un verbo que termina en consonante vocal consonante, y cuando el verbo termina en consonante vocal consonante, duplico esa última consonante y ya luego coloco la ing. Y por último el complemento in the park. Were they running in the park? ¿Estaban ellos corriendo en el parque o ellos estaban corriendo en el parque? Si yo voy a responder de forma afirmativa, pues yo diría yes, they were. Sí, ellos estaban. O yes, they were running. Sí, ellos estaban corriendo. O simplemente puedo responder diciendo yes. Aquí observen que si yo estoy preguntando por ellos, pues por lógica la respuesta también sería con ellos. Sí, ellos estaban, y coloco el verbo to be were porque were trabaja con they. Bueno, ahora si voy a responder de forma negativa, sencillito. A ese verbo to be were le voy a agregar la negación, que sería weren't. No, they weren't. O también puedo decir no, they weren't running. O simplemente decir no. Ahora, antes de que se me olvide, en el tercer ejemplo, donde utilizamos el while, ustedes también pueden colocar ahí el when. Muchas personas utilizan el when para hablar de esas dos acciones o preguntar por esas dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entonces ustedes también podrían preguntar diciendo, was Manuela cooking when he was going to the bank? Que querría decir, ¿estaba Manuela cocinando cuando él estaba yendo al banco? O Manuela estaba cocinando cuando él estaba yendo al banco, sería lo mismo. Y esto es todo, preciosuras. Estas serían las oraciones tipo pregunta, yes, no questions, o también llamadas como short questions, con su correspondiente respuesta en afirmativo o negativo. Por acá arribita les voy a dejar las otras dos clases de cómo realizar oraciones afirmativas y negativas en past continuous o past progressive, como también es conocido. Y puedan visualizar estas clasecitas antes de ver estas preguntas. Y bueno, thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video les gustó le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo más videos y ayudarían mucho a este canal también compartiendo y comentando. Acá pueden dejar su tema de recomendación para que yo les explique, con mucho amor lo haré. Besitos, ¡buah!